Esta semana recibimos en Final Abierto al ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, a Claudio Polis, para hablar de varios temas, pero uno en particular que tiene que ver con el segundo puente, un tema que empezó a dar vueltas en los últimos días en las dos orillas del Paraná. Claudio, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la semana pasada el Capitanich le puso plazo al plan y le puso fecha a la iniciación de supuestamente obras del segundo puente. Y bueno, quedó ahí dando vueltas eso. ¿Ustedes qué tienen al respecto de ese tema? Oficialmente el Ministerio de Obras Públicas nada. Si bien es cierto, la obra debería gestionarse a través de Vialidad Nacional, digamos, con acuerdo de ambas provincias. Pero me parece que lo que se hizo fue más un anuncio, digamos, que tiene que ver con la culminación del proyecto y la evaluación de una consultora, que es la que estuvo trabajando últimamente, de las varias que ya estuvieron trabajando con el proyecto. Y me dio la sensación de que se hablaba de la finalización o algo así como el acuerdo final sobre la nueva traza. La nueva traza está definida hace como 8 años, digamos, que es la que va a salir ahí en la zona del Parque Industrial de Santa Catalina. Ese sería el lugar del cruce, pero yo no conozco que haya avances en ese sentido, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Capitanich? Un anuncio preelectoral y ahora otra vez, porque esto genera muchas ansiedades, ¿no? Sí, yo no puedo evaluar eso, digamos, qué es lo que quiso hacer, habría que preguntarle a Capitanich o a la gente que hizo el anuncio. Lo que te digo es la información de la que yo dispongo. Nosotros no tenemos información, yo por lo menos no tengo información de que haya habido algún tipo de avance en ese sentido como para decir que estamos próximos a iniciar la obra. Y, ministro, aprovechando esto, porque esas jornadas eran jornadas sobre urbanismo, ¿no? Las que, donde en el discurso inaugural Capitanich dijo eso, pero pensando también a partir de ese episodio, me lleva a preguntarle qué espacios de diálogo hay en la construcción de un urbanismo común, si se puede pensar así, entre Resistencia y Corrientes, que muchas veces reconocimos que somos un gran eje urbano. Al día de hoy, ¿qué hay de eso? Esa es una pregunta más municipal, digamos, ya que tiene que ver con el municipio de la ciudad de Corrientes y el municipio de la ciudad de Resistencia. Pero a mí me parece que sería muy útil, digamos, poder diagramar actividades tendientes a lograr una integración mucho más armónica. No solamente por lo que eso significa, digamos, sino también desde el punto de vista del presupuesto. El hecho de que podamos definir, si fuese posible, algunas cuestiones en común, abaratarían mucho la posibilidad de inversiones en ambas jurisdicciones. En algún momento hubo algún avance de tratar de trabajar en alguna integración y todo ese tipo de cosas que son concernientes a lo urbanístico, pero yo me acuerdo de eso cuando yo era concejal de la ciudad de Corrientes, digamos, pero después no tuve noticias de que eso haya avanzado, que haya prosperado. Y me parece que sería una gran cosa poder lograrla, digamos. Ahora, volviendo por último de nuevo al tema del puente, ya está definido mínimamente la cuestión, porque si no hay información, qué sé yo, bueno, eso se puede ver a muchas cosas, pero por lo menos ya nos pusimos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a unir entre Santa Catalina y Vilelas, no sé qué será. La salida debería ser Barranqueras, más o menos del otro lado. Nosotros, lo que tenemos es lo que hizo el informe que elevó la última consultora. Tengo entendido que después estuvieron trabajando 2 consultoras más. Y lo que sí se definió era el lugar de la estructura del puente, digamos. También está definido que va a ser solo automotor. En principio, digamos, no conozco, no te puedo decir porque no conozco el proyecto, no lo he visto el proyecto, no conozco el proyecto integralmente, digamos. Ese es un proyecto que seguramente deberá contemplar varias cosas, no solamente la construcción del puente, como vos te imaginás, como hecho o vinculación, digamos, como nexo o vinculación entre las dos provincias, sino también toda la obra de infraestructura que circunda el puente. Así que me parece que no es una cosa de la que se puede hablar así tan livianamente, digamos. No me animo a emitir opinión sobre eso, porque ya te digo, no conozco el proyecto, no lo he visto y no conozco el proyecto. Lo que sé es lo que es público para todo en general, digamos, que es lo que tiene que ver con la posibilidad eventual de la construcción del nuevo puente sobre la nueva traza, que es la que hoy estaría fijada, digamos, en la zona de, como te digo, ahí más o menos a la altura del Parque Industrial de Santa Catalina. De todas maneras, entre el Parque Industrial y la planta de tratamiento. Por más que eso sea una obra que lleva adelante Vialidad Nacional,
hay trabajos que hay que hacer en Sin las duda. dos terminales y depende de ambas Sin provincias. duda, sin duda. Por eso es que es bastante raro que se hagan anuncios de ese tipo sin tener la comparencia, digamos, de un organismo específico, en este caso como el Ministerio de Obras Públicas. Ministro, y con respecto a la provincia, el gobierno ganó ampliamente. En diciembre empieza el segundo periodo de Valdés. El primer periodo, más allá de algunas otras obras, está asignado por lo que fue el hospital de campaña. Hay como versiones de que ese hospital va a ser más grande de lo que es. ¿Y cuáles son los objetivos que se trazan ustedes para los próximos años? En principio, lo que tenemos que aclarar es que el 10 de diciembre vence el mandato del gobernador y todos los ministros. O sea, yo puedo dar mi opinión en lo concerniente hasta el 10 de diciembre. Y lo que me gustaría a mí que suceda después del 10 de diciembre. Con respecto al hospital, a la zona de donde está enclavado el hospital de campaña, que se conoce como Bar Escuela, digamos, a mí me parece que es un lugar excepcional para, en ese lugar, desarrollar un polo sanitario. En ese sentido, nosotros tenemos elaborado 2 o 3 proyectos que son importantes, que tienen que ver desde el laboratorio central de la provincia, pasando también por la fábrica de medicamentos, y estamos empezando a trabajar con el Instituto Oncológico. A propuesta nuestra, digamos, esos serían los lugares donde podríamos enclavar estas estructuras. Considerando todo lo que ya tiene, digamos, en el lugar, con lo que se invirtió dentro del hospital de campaña y ya estando ahí el hospital pediátrico, la accesibilidad, que es una cosa muy importante a la hora de tener en cuenta la salud, digamos, su vinculación con Independencia y con la Avenida Artigas, y después, bueno, los nexos de servicios, que son muy importantes, o sea, la provisión de energía, agua, cloaca y todas esas cosas que hacen que la obra tenga, entre comillas, un costo menor, digamos, desarrollándola en lugares con esos servicios existentes y de calidad. Sin lugar a dudas, hay obras similares, digamos, que se están llevando adelante hoy, como por ejemplo el Hospital de la Cruz, que es un hospital que se está haciendo prácticamente nuevo, y estamos empezando el Hospital de Montecaseros, el Robinson de Montecaseros. La verdad es que para nosotros es una satisfacción, digamos, poder colaborar también a través del Ministerio de Obras Públicas con la infraestructura hospitalaria, que nosotros cuando asumimos en el Ministerio de Obras Públicas creamos un área específica que tiene esa denominación, se llama Dirección de Infraestructura Hospitalaria, con la que hicimos un relevamiento de toda la infraestructura existente en la provincia para saber cuál es su estado y además cuál es la necesidad que tiene. Esto nos permite direccionar mucho mejor la inversión y no ir solamente de remiendo en remiendo, digamos, como la salud es una cuestión muy, muy cara, digamos, no es una cuestión, para que vos tengas en cuenta, cuando uno termina una obra, a lo mejor que tiene que ver con infraestructura de salud, en sentido figurado uno puede gastar 300 millones de pesos. Después gasta 300 millones de pesos al año en mantener esa infraestructura. Medicamentos, médicos y qué sé yo. O sea, no es una cuestión que uno la hace así nomás. Por eso es que hay tanto en otras provincias, tantos hospitales vacíos. Porque la infraestructura termina siendo solamente una parte, si bien es importante, pero termina siendo solamente un complemento, digamos, de la verdadera erogación que tiene salud con respecto al mantenimiento de esa infraestructura y al funcionamiento de ese tipo de infraestructura. Bueno, después, por supuesto, tenemos y queremos concretar obras que para nosotros son importantes, que nos hemos establecido, digamos, como objetivos, que es la vinculación de la Ruta 12 con la 14, buscar de alguna manera nosotros también mejorar parte de la infraestructura que no tiene que ver ya solamente con el área de la capital, sino también con muchos otros municipios. Eso que hicimos en Corrientes con Vialidad Urbana, poder hacerlo en otros municipios, aportar de alguna manera también a que pueda ir creciendo la infraestructura al interior de la provincia de Corrientes, y ya no pensando solamente en las grandes ciudades del interior de Corrientes. Estas cuestiones en cierta medida parecen sencillas, digamos, pero son bastante complejas de ponerla en marcha y la verdad es que para la gente que desarrolla su vida cotidiana en cada uno de estos lugares, o pueblos o ciudades, es una mejora sustancial, digamos, en la calidad de vida. ¿Y cuáles son las zonas que necesitarían con más urgencia, digamos, poder recibir obras en este futuro, en este próximo periodo?
Y la verdad es que son muchas las ciudades que necesitan una inversión considerable. Hace poco tiempo terminamos algunas cuestiones, por ejemplo, en Verón de Astradas hicimos 40 y pico de cuadras con iluminación y todo lo demás de pavimentación. Goya recibió mucha inversión este año con 2 o 3 avenidas de vinculación importante y después algún plan de pavimentación de 90 cuadras que hicimos en el lugar. Montecaseros, en el acceso a Montecaseros y también toda la reestructuración de la avenida Eva Perón, que es la avenida más comercial que tiene la ciudad de Montecaseros. Pero nos van quedando las ciudades más chicas, digamos, nos van quedando las ciudades que tienen un poquito de menos cantidad de habitantes, que necesitan obra de otras características. Paso de los Libres también recibió una inversión importante por parte del gobierno con la construcción de 1 o 2 avenidas que también son avenidas de vinculación. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, digamos, un poco más sobre las ciudades que son, ya te digo, un poco más chicas, con menor densidad de población. Y además ustedes tienen, además de la cuestión de la infraestructura vial, están trabajando con la infraestructura sanitaria, porque también una de las cuestiones que se habla mucho en Corrientes tiene que ver con que está todo muy centralizado y que incluso la atención, incluso la oposición le pone nombre, ¿no? Dice que, bueno, hay un ministerio de traslado y por ahí eso porque está todo concentrado y no se atiende allá, pero después están las escuelas y qué otras cosas más el ministro, si sigue después del 10 de diciembre, querría poner atención. La infraestructura para nosotros, si nosotros vamos a pensar en desarrollo, tenemos que pensar en la infraestructura. Nosotros necesitamos terminar la obra del puerto de Ituzaingó, necesitamos concluir la obra de los distintos parques industriales que tenemos en el interior provincial, necesitamos el puerto de La Valle, para nosotros es una cuestión estratégica también de vinculación, y después, por supuesto, una vez que uno consolida una infraestructura caminera más o menos acorde y consolida una cuestión portuaria para poder hacer que los fletes se abaraten y poder mover mejor y más competitivamente los productos que en Corrientes se consiguen, digamos, y se elaboran, sin lugar a duda la energía. Para nosotros la energía también es una cuestión para la cual necesitamos una gran inversión, que es la otra parte de la misma polea, digamos, que también mueve la producción. Entonces, lo que no hay es, digamos, algo que digamos nosotros, es esto exclusivamente, digamos. Lo que vemos es que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que tendríamos que buscar definir, digamos, como provincia el nivel de inversión, que muchas veces excede al presupuesto provincial, y por eso es que hay que trabajar mucho buscando financiamiento, a veces nacional y otras veces de carácter internacional, como para poder desarrollar este tipo de obras. Pero yo no me animaría a decir que hay una cosa que nos va a permitir a nosotros solucionar todos los problemas, porque precisamente de eso estamos hablando, digamos, cuando hablamos del norte pobre de la Argentina, digamos. Las 10 provincias que integran el norte argentino tienen más o menos las mismas características. Si uno mira por ahí los números y los guarismos, algunas se destaca un poquitito más en alguna cosa, digamos, pero el ingreso per cápita, el consumo de energía, el costo del combustible y todo lo demás, todo eso es parecido. Todas esas cuestiones son las que movilizan una economía y movilizan una sociedad. Entonces, hay toda una región del país que tiene que desarrollarse, hay toda una región del país que no recibió el mismo trato que recibió el país central. Y entonces, en ese contexto estamos nosotros. Entonces, por eso es que tenemos mucha confianza, mucha fe, digamos, en que podamos desarrollar políticas concernientes a todas las provincias del norte para que todas podamos conseguir el desarrollo que necesitamos y el desarrollo que buscamos. Porque, como les decía, no es una cuestión que sea solamente de Corrientes, no es una cuestión... Uno por ahí a veces lee información que dice, sí, el Chaco está mejor, o Formosa está mejor, o no sé quién está mejor. Cuando uno mira los números generales son décimas. No hay provincia del norte argentino que esté sustancialmente mucho mejor. Algunas han enfocado mejor su producción, han hecho algunas cuestiones que tienen que ver casi con un monoproducto, digamos, como puede ser el caso de Tucumán con el limón, y eso la posiciona de otra forma, digamos, pero por un monocultivo. Por eso me parece que lo que tenemos que hacer es discutir otro tipo de cosas que nos excede, digamos, a la discusión provincial, a la discusión local, y que ya tiene que ver con una discusión nacional. Bueno, ¿y cómo hacer? Porque acá todavía quedan 2 años de un gobierno nacional con el que se venía trabajando bien. Después, bueno, la cuestión electoral un poco frenó todo eso, pero
También hay una cuestión que es insoslayable, que tiene que ver con la pandemia, pero se supone que a partir de diciembre ahí hay cuestiones que tienen que ver con de dónde hacer y a qué velocidad hacer. Claro. Mira, para eso hace 1 año y medio más o menos se conformó el grupo del Norte Grande en el que participan los 10 gobernadores. Por provincia participa un gobernador y un ministro designado, digamos. En este caso soy yo el ministro que acompaña al gobernador en ese tipo de reuniones, integrando la comisión, digamos. Y como te decía, lo que se busca es tratar de darle fuerza a ese grupo de 10 gobernadores, que son bastante heterogéneos, digamos, en su composición, mayoritariamente con afinidades con el gobierno nacional desde el punto de vista político, pero que compartimos las mismas necesidades, que compartimos las mismas, entre comillas, penurias, digamos, por estar enclavados en esta zona del país. Las reuniones se suscitaron durante mucho tiempo, después se vieron interrumpidas las reuniones presenciales. De hecho, en 3 de estas reuniones participó el presidente de la Nación. Después se vieron las reuniones presenciales, se vieron interrumpidas, se hicieron muchas a través de los medios digitales. Pero la verdad es que nosotros creemos que hay que tratar de reforzar ese espacio de participación que de alguna manera también nos pone y nos hace visibilizar el problema aún mucho más que si el reclamo lo hace solamente el gobierno de Corrientes o el gobierno del Chaco o el gobierno de Formosa o alguno de los gobiernos aisladamente. El hecho de que haya 10 gobernadores, con lo que representan los 10 gobernadores, y no solamente eso, sino también con los legisladores que representan a las 10 provincias, hace que el reclamo, la posición, la exposición sea más audible para el Poder Central. Ministro, perdón, pero me quedo pensando en el inicio de nuestra charla, que usted decía, bueno, no tenemos noticias sobre esto que dijo Capitanich del segundo puente, y si es el gobernador que está del otro lado, ¿cómo podemos llegar a un entendimiento de todo el Norte Grande si no hay una suficiente comunicación con el gobernador del otro lado, ¿no? Yo creo que está enmarcado en el contexto. Yo creo que está enmarcado en el contexto. Estamos saliendo de una campaña electoral, estamos saliendo de una campaña en la que el oficialismo resultó perdidoso y me parece que era necesario hablar de algunas cosas. Yo lo enmarco en ese contexto. Ojalá no esté así. Claro. Ojalá estemos ya en un proceso en el que dentro de poco tiempo podamos ver que esto va avanzando. ¿Lo sorprendió pero la verdad es que, la declaración? No, porque no dice nada. La declaración no dice nada. La declaración lo que dice es que... bueno, dice que el año que viene van a comenzar a construir el segundo puente. Es una declaración... Eso dice la nota periodística, pero no lo ponen como que lo dijo el gobernador del Chaco. Dice que está terminado, que estarían próximos a entregar el último trabajo realizado por la última consultora con respecto a la eventualidad de la obra del puente. De eso, ¿usted cree que va a avanzar todo esto? Porque el Norte Grande, ahí hay temas como el segundo puente, el control del río, el tema de la tarifa eléctrica, el tema de la tarifa de internet, etcétera, etcétera. Sí, va a avanzar, si va a prosperar los reclamos. Si van a volver a juntar. Bueno, pero esa es la pelea, y eso es lo grande de la política, digamos. Para eso nos juntamos, para eso vamos a tratar de generar las condiciones para que eso suceda. Por supuesto que uno no puede ir con un decálogo de cosas y que el otro día van a estar solucionadas, porque estamos hablando de asignar presupuesto. Y uno cuando tiene que asignar presupuesto, lo que tiene que hacer es dejar de poner acá para poner acá. Hay que crear opciones, digamos. Pero en este caso lo primero que estamos haciendo es visibilizar cuál es la situación. Claro. Hacerla visible a una cuestión que hasta ahora, más allá de que todo el mundo la sabía, se pensaba de que era una cuestión solamente de Corrientes o un capricho de Corrientes porque tenía tal situación política, o un capricho de Santiago del Estero, un capricho de Jujuy o un capricho de Mendoza. En realidad, lo que estamos diciendo, digamos, es que hay toda una región del país que necesita una atención especial por parte del centralismo, digamos, como para poder crear las condiciones y las vinculaciones necesarias para conseguir el desarrollo que necesitamos. Ministro, muchas gracias. A ustedes. Estamos hablando con el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Corrientes, Claudio Polich.